Responsable con tu entorno. Sigre, un paso al frente por el medio ambiente. Si os parece, hacemos una breve presentación, porque estamos aquí detrás del atril, y después ya abrimos un turno de palabras, ¿de acuerdo? Al final del acto, para que todos sepamos lo que vamos a hacer, hay una breve entrega de distinciones a quienes impulsan esta actividad de forma decidida, por parte de quienes dirigen el programa SIGRE, ¿vale? Así es que empezamos cuando quieras, presidente. Muchas gracias, vicepresidente, consejera, Juan Carlos, querido amigo, de muchos años ya en el SIGRE. Bienvenidos a todos, a los compañeros de la distribución y del Colegio de Farmacéuticos de Badajoz
y a todos los periodistas que hacéis posible que pueda conocer la población de Extremadura los datos que hoy presentamos sobre el reciclaje de restos de medicamentos y envases de nuestra comunidad autónoma. Precisamente este año, como me decía la consejera ahora, estamos de cumpleaños porque hacemos 20 años que llegamos aquí a Extremadura para implantar el sistema SIGRE. ¿Qué es el sistema SIGRE? El sistema SIGRE es el sistema integrado de gestión de restos de medicamentos y envases. Es una idea pionera en Europa, porque sabéis que los medicamentos, como decía Paracelso, la diferencia entre ser un medicamento y un veneno es la dosis. Entonces, tradicionalmente nos hemos dedicado a definir muy bien las dosis para las enfermedades, y cuando un medicamento sobraba, durante muchos años estaba en una nebulosa y iba a la basura o iba por la taza del váter. Y desde hace 20 años la corporación, el sector farmacéutico sensible a este tema se organizó para recoger estos restos de medicamentos y sus envases. Se creó el sistema SIGRE, donde todos colaboramos, todos los intervinientes, todos los actores, desde la fabricación, la industria farmacéutica que fabrica, la distribución, que distribuye a todas las farmacias de la población española, y, por supuesto, los farmacéuticos con la ayuda imprescindible de los usuarios. Con un sistema de logística inversa, o sea, las mismas furgonetas que nos traen los medicamentos nuevos destinados a los usuarios se llevan, a su vez, en sentido inverso a los almacenes y estos a los puntos de destrucción, se llevan los medicamentos caducados y los restos de envases. De los datos que hoy vamos a presentar, nos acompaña hoy Juan Carlos Mampaso, el director general de SIGRE, que será más extenso y os explicará un poquito más. Y bueno, yo quiero, antes de acabar este breve parlamento, destacar la importancia de la implicación de la Junta de Extremadura, que desde el primer año que vinimos aquí presentándole el proyecto, la entonces Consejería de Medio Ambiente nos recibió con brazos abiertos. Hemos seguido hasta hoy con la Consejería de Transición para la Transición Ecológica y la Consejería de Sanidad, como no podía ser menos, puesto que el medio ambiente repercute mucho en la sanidad. Agradecemos, José María, tu presencia aquí. Y bueno, quería destacar la importancia de este aparatito, la urna SIGRE. La urna SIGRE está en todas las farmacias de España, por supuesto en todas las de Extremadura, y es importante su labor. La capilaridad de las oficinas de farmacia hace que haya un punto donde reciclar los medicamentos muy cerca de la casa de cada uno de los usuarios. Un punto que, por otra parte, está controlado, no está en la calle, como está el reciclaje de aceite, de cartones o de los residuos sólidos urbanos. No, está dentro de la oficina de farmacia, controlado como una función más del farmacéutico de control y de supervisión de esos medicamentos. Un medicamento mal usado es un problema, y da un problema tanto al medio ambiente como si cae en unas manos indebidas. No se deben reciclar medicamentos en otras enfermedades, labor también a la que contribuye el farmacéutico, asesorando y convirtiéndose en un educador sanitario del uso racional del medicamento, no solamente para curar las enfermedades, sino para su eliminación. Y bueno, también hay que destacar que el uso racional de medicamento que hacen las farmacias, ya digo que esto está dentro de cada oficina de farmacia, no en la calle, controlado por ella, se lleva a cabo también cuando recibimos y aconsejamos que nos traigan los medicamentos caducados. Los metemos en esa urna, los precintamos, se los entregamos a las furgonetas de nuestra distribución, aquí presente hoy, a la que agradecemos mucho su trabajo, y ellas a su vez los acumulan, y en logística inversa los grandes camiones que traen los medicamentos desde los puntos de fabricación en la industria se los llevan a los puntos que don Juan Carlos Mampaso tiene estipulado para su inertización y tratamiento correspondiente. Si son principios activos, inertización; si son vidrios, para su reciclaje; y el cartón y el papel para compost. Esto era lo que quería agradecer a la Consejería, la buena disposición, sobre todo la de Medio Ambiente, que desde el principio nos dio todo tipo de autorizaciones y facilidades, y la sensibilización de la Consejería de Sanidad, porque la salud también viene de un medio ambiente adecuado. Nosotros, como corporación, como profesión, estamos al servicio de la salud
de la prevención de la enfermedad, el control del medicamento y el uso racional, y eso es una de las cosas que desde hace 20 años llevamos haciendo, el control de los residuos de los medicamentos. Yo nada más, porque Juan Carlos tiene datos prolijos, que yo sé que a los periodistas les gustan mucho los datos y las cifras. Nada más y muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por estar con nosotros y muchas gracias a la Junta de Extremadura, al consejero de Sanidad y Servicios Sociales y a la consejera de Transición Ecológica y Sostenibilidad por acompañarnos, que es un honor para nosotros. Yo les voy a hacer una proyección, va a ir deprisa porque ya nuestro presidente perdona Pedro que no te he mencionado, del Consejo de Colegios, ya se ha explicado bastante. Estamos aquí hoy pues para celebrar 20 años, estamos de cumpleaños y queríamos estar con vosotros porque ya lo veremos, Extremadura pues fue como siempre una de las primeras, en este caso fue la segunda, pero por los pelos, comunidad autónoma que se atrevió, ¿no?, a meterse en esta implantación hace 20 años cuando esto nadie sabía ni qué era, ni cómo teníamos que hacerlo, ni para qué servía, ¿no? Y a partir de entonces, como él dice, siempre nos ha estado colaborando para cualquier proyecto que se le ocurriera a SIGRE. SIGRE tiene la ventaja, nosotros ahora lo llamamos, estamos muy orgullosos, porque es el mayor proyecto colaborativo del sector farmacéutico. En aquellos tiempos que era difícil, se pusieron de acuerdo laboratorios, farmacias y distribución con un objetivo, digamos, ajeno en parte a su núcleo del negocio, que era proteger el medio ambiente. En aquellos tiempos, como bien decíamos, la alternativa del ciudadano era tirar los medicamentos a la basura o, que es peor, vaciarlo por el desagüe, por el lavabo, el inodoro, y eso va directamente a nuestra red de saneamiento. Las depuradoras, bueno, la tecnología está avanzando, pero no son capaces de retener principios activos y acaban en el agua, ¿no? Bueno, ¿y quién está en SIGRE? Pues están representados los laboratorios por las principales asociaciones a las que pertenecen. Y están todos. Está Farmaindustria, que representa a los innovadores que llaman, está ESEG, que es la que presenta los medicamentos genéricos, y está ANEF, que es la que representa a los que llamamos nosotros de autocuidado, ¿no?, los que puedes comprar sin receta. Está todas las farmacias representadas por colegios y en nuestros órganos directivos está el Consejo General de Colegios Farmacéuticos. Y está toda la distribución, porque está la Federación de Asociaciones de Distribución, FEDIFAR. Y en España, claro, tenemos la gran ventaja también y el lujo de tener una red de las más de 22.000 farmacias que todas colaboran con SIGRE. Y bueno, todos sabemos lo que es la farmacia o nuestra farmacia, ¿no? Está cerca del ciudadano, todos tenemos relativamente. Y bueno, y es el sitio pues más seguro y mejor controlado. Tenemos adheridos 337 laboratorios que son los que comercializan medicamentos a través de farmacia, porque nuestro objetivo es doméstico, los domicilios, y luego toda la red de almacenes, colaboran 143 en España, que son los que, como decía el presidente del colegio, recogen de las farmacias y lo llevan a nuestra única planta, que ahora les comentaré, de clasificación que tenemos, que bueno, es una porque por el volumen y demás tampoco industrialmente compensa otra, y pasaré ahora muy deprisa por ella. También esto, lo comentamos con la consejera de Medio Ambiente, pues aunque estamos autorizados por Medio Ambiente, esto tiene dos objetivos. En su día era el medioambiental, pero estando en este sector del medicamento, pues en todas las campañas, que también presentaremos una que está en marcha, pues lanzamos mensajes sanitarios, ¿no? Es decir, y de salud. Es decir, esto vamos a aprovechar para que se revise el botiquín, para que se retiren los medicamentos que están caducados, en mal estado. Esos que ni nos acordamos para qué los teníamos y los guardamos, ¿no? También para promover o evitar, en este caso, ¿no?, esa automedicación incontrolada y evitar accidentes. En SIGRE cada agente tiene su papel, lo tenemos muy bien definido. Costó al principio, ¿no?, y por eso, bueno, después de estos 20 años ya estamos súper consolidados. Los laboratorios son los que financian el sistema mediante una cuota que paga por unidad que venden en la farmacia. Pero también tienen unas obligaciones. Una es la declaración de envases, con la que luego SIGRE reporta anualmente a las consejerías. Nos dicen, en este caso era también un tema complicado, digamos, qué número de medicamentos han vendido, que eso es importante, y cuál es la composición, por ejemplo, de los materiales de envase. Si son de cartón, de plástico, el blister de que está compuesto, la relación continente-contenido, todo eso ¿para qué? Para aplicar luego unas medidas que también hacen de ecodiseño
para luego contrastar lo que se recoge y cómo va evolucionando, pues para ver que realmente, bueno, se generan menos recursos o los envases son más ecológicos, pero en fin, hoy día disponemos eso, de una base de datos medioambiental de más de 16.000 referencias con este detalle, ¿no? de qué está compuesto cada envase de medicamento, etcétera. La farmacia, bueno, está claro, es nuestra cara ante el ciudadano, custodia y alberga y además asesora medioambientalmente sobre qué llevar, qué no llevar y, bueno, ayuda a revisar el botiquín, etcétera. En distribución, pues también ahí fuimos pioneros, ¿no? Y referentes, igual que con la planta de tratamiento, que fue la primera del mundo. Aquí la logística inversa, que ahora se está aplicando en otros residuos, ¿no? De aparatos eléctricos o aquello de que le doy el frigorífico y se lo cojo de casa y tal. Pues esto fue lo primero que el sector, aprovechando la misma vía de donde llegan los medicamentos a la farmacia, aprovecharlo, con lo cual, claro, pues estamos ahorrando no solo el tema económico, sino medioambiental, emisiones de CO2 a la atmósfera y luego la seguridad, que es muy importante para nosotros, la trazabilidad. ¿Cómo funciona SIGRE? Yo creo que ya está explicado, muy rápido, ¿no? Del ciudadano a la farmacia a la distribución, de esos almacenes de la distribución que ya las bolsas del contenedor SIGRE ya van en los contenedores industriales más grandes, de ahí periódicamente, en función de lo que tenga cada almacén, lo va recogiendo nuestro. Tenemos un único gestor de residuos para toda España que lo lleva a la planta. En la planta, en poquitas palabras, porque es una planta de referencia, ahora está muy automatizada, ha incorporado medidas de inteligencia artificial, tenemos un robot para separar las distintas fracciones de residuos, tenemos trazabilidad por radiofrecuencia, en fin, está muy avanzada. La verdad que estamos ahí a la vanguardia mundial en este tema. Y entonces en la planta, así en pocas palabras, lo que hacemos es separar el envase del medicamento. Los materiales de envase, una vez ya descontaminados, pues se recicla, como cualquier papel, cartón, plástico, aluminio, metales. Y el medicamento, tanto dos líneas, ¿no? Una sólida y otra líquida o líquida pastosa, tenemos obligación por la Organización Mundial de la Salud, ya recogido en toda la legislación europea y sanitaria, de que no se puede reutilizar ningún medicamento. Un medicamento que ha salido del circuito farmacéutico sanitario no se puede reutilizar ni para el tercer mundo ni para nada. Tenemos que destruirlo. Pero ¿cómo lo destruimos? Pues aprovechándolo desde el punto de vista medioambiental mediante lo que se llama valorización energética. Es decir, lo aprovechamos en la propia planta, se fabrica lo que llamamos combustible derivado de residuo. Entonces, ese es un combustible que sustituye pues, al carbón o al fuel, que esa también es una ventaja, y ahora está utilizando básicamente en plantas cementeras como combustible porque es donde menos impacto ambiental tiene, para no detenerme más. Bueno, ahí vemos una serie de atributos que hemos comentado. Lógicamente, ahora hablamos mucho de la economía circular. Nosotros tenemos el orgullo que éramos circulares ya pues hace 20 años y vamos mejorando día a día. Y la verdad que sí, estamos comprometidos y contribuyendo ahora a 8 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Bueno, ya estamos en Extremadura, que ya he hecho un poco la exposición general. Pues aquí efectivamente hicimos la prueba de piloto, se hizo de junio a septiembre, acabó a final de octubre, para ver pues cómo se podía hacer y demás y poner de acuerdo a todos. Y en sí, como digo, 2 comunidades autónomas se apuntaron, una de ellas es Extremadura. En diciembre de 2001 empezó aquí la implantación, ya ni prueba ni nada, implantación en las dos provincias, ¿no? Y estuvo, pues nada, ya plenamente operativo y desde entonces hasta ahora con la colaboración de todas las farmacias. Esto fue gracias también pues, a la predisposición de los colegios, las propias farmacias, que había que informarles, educarles, y la buena recepción también y agilidad de la Consejería de Medio Ambiente en su día para darnos la autorización, ¿no? Nosotros tenemos que autorizar en cada comunidad autónoma de momento y así es. Entonces, esta experiencia en Extremadura pues es muy gratificante porque nos sirvió para facilitar todo el proceso de implantación, que también fue bastante récord porque en la primavera de 2003 ya estábamos en toda España. Bueno, hoy en Extremadura pues tenemos ahí los puntos SIGRE, ¿no? que aparecen en la pantalla en cada una de las provincias. Bueno, es insistir en que bueno, pues acertamos porque realmente por seguridad y por una serie de temas, pues el sitio adecuado de poner el contenedor para los ciudadanos es la farmacia. Esto no es un contenedor que puede estar en la calle o en el portal de casa, porque el medicamento aquí en España lo tenemos muy bien controlado, gracias a Dios, pero hay muchos riesgos de tráfico ilícito, de falsificación, de mezclar con drogas, etcétera. En otros países
Por eso ahora, bueno, incluso saben que tienen un código unitario cada envase de medicamento, como los billetes de banco, ¿no? Para que el data matrix, esto nuevo se está incorporando en toda Europa, para que evitar falsificaciones, mala autorización. Bueno, pues la farmacia es el mejor sitio, se ha demostrado. El papel de la distribución ya lo hemos comentado. Aquí tenemos 5 almacenes de distribución que colaboran con nosotros y aplican la logística inversa. Luego también pues llevan, por ejemplo, el material de comunicación, los folletos que aparecen en el portafolletos, la información para el ciudadano, etcétera, también lo hace la propia distribución. Tenemos el papel de los laboratorios que comenté antes, que iba a pasar muy deprisa, porque es una labor quizás que no se conoce mucho, que es lo que llamamos el ecodiseño de los envases. Es muy difícil cambiar un envase de un medicamento, sobre todo el primario, porque tiene que volver a pasar por todas las autorizaciones de la agencia española o europea donde esté aprobado, hacer todas las pruebas, pero aún así SIGRE los coordina, hay unos planes que el objetivo es eso, que los envases sean más ligeros, o sea, que pesen menos, ocupen menos volumen. ¿Para qué? Para que generen menos residuos, que los materiales sean más reciclables, más ecológicos. Bueno, pues con todo esto, después de 20 años y 7 planes, pues podemos decir con orgullo, para simplificar, que hoy día 1 de cada 3 envases de medicamentos que se pueden adquirir en la farmacia ha tenido una iniciativa medioambiental o de ecodiseño de estas que he comentado, ¿no? Con lo cual, bueno, creemos que en este sector, además, que es complicado, pues es bastante importante. Papel, por eso yo agradezco muchísimo que nos acompañen las 2 administraciones que nos autorizan, nos avalan y nos tutelan. La Administración Medioambiental, en este caso la Consejería de Transición Ecológica y Sostenibilidad, es la que nos autoriza, y luego también, digamos, que para que estén tranquilos los ciudadanos, nos tutela y nos controla. Entonces, anualmente tenemos que hacer un informe muy exhaustivo, que se llama la declaración de envases o de empresas, pues es decir, lo que se ha puesto en el mercado, qué se ha recogido, qué se ha hecho con ello, qué gestión se ha dado, cómo evoluciona todo, los objetivos, etcétera, que ellos nos controlan, y también pues, los temas de planes de comunicación, en fin, cualquier relación con el sistema lo controla. Cada 5 años nos tenemos que volver a autorizar y como rehacer todo otra vez. Y bueno, es una colaboración muy importante. Y la Consejería de Sanidad no tiene una relación directa administrativa, pero lógicamente sí la tiene sobre los actores, ¿no? Es la que controla las farmacias o la distribución, pues los espacios que tenemos en la distribución, si la farmacia ejerce bien su función. Y luego tenemos unos atributos que es, por ejemplo, saben que cada envase tiene un loguito, igual que fuera el punto verde en la botella de bebida o lo que sea, cada envase tiene un loguito SIGRE que dice que ese laboratorio está adherido, y además la agencia lo vigila para que así sea, y tienen que estar adheridos a SIGRE. O que por ejemplo, en los prospectos de todos y cada uno de los medicamentos, el año pasado en la declaración que nos hicieron en toda España, más o menos son 1.400 millones de envases que se venden, se dispensan, ¿no?, a través de farmacia al año, ¿no? Pues bueno, pues en 1.400 millones de prospectos aparece una leyenda en la que el ciudadano puede ver y dan los consejos de que no se tiren los medicamentos, lo dice así, a la basura o al desagüe, llévelos al punto SIGRE de la farmacia, ¿no?, para cuidar el medio ambiente, etcétera, etcétera. Datos de recogida. Bueno, podemos decir, hemos cogido datos de los últimos 10 años, agrupados por trienios, y tenemos ahí un bache que fue el año pasado, el famoso 2020, que, bueno, por múltiples circunstancias que no voy a entretenerme, pues bueno, se recogieron menos residuos y fue una bajada, ¿no? De todas formas, ya en el primer semestre de este año vemos que va volviendo poco a poco a su cauce normal. Podemos decir que en estos 10 años pues, ha aumentado un 10% la recogida en valores netos con ese bache que tuvimos, que va recogiendo. Todavía hay que reconocer que está un poco, pasa con otros residuos también, un poco por debajo de la media nacional, pero sí estamos observando que el crecimiento sí supera bastante a la media nacional, ¿no? Pues parece que hasta la media nacional fue un 4 y aquí casi llega al 7. Es decir, que bueno, yo creo que en poco tiempo, en pocos años, vamos a alcanzarlo y a llegar. Bueno, simplemente, sí, un mensaje de qué depositar y qué no, ¿no? Antes hemos hablado de el ciudadano, lógicamente, ve que lo que tiene que llevar son medicamentos caducados, medicamentos que no usa, algo que sobra de medicamento, pero hay una asignatura pendiente que va mejorando mucho,
que es que también tienen que llevar los medicamentos vacíos. Es decir, cuando terminemos el tratamiento, pues imaginemos ese frasquito de jarabe, ese inhalador, ese vial, al final siempre quedan restos de medicación. Entonces, en vez de llevarlo al contenedor amarillo o al verde o al que fuera, lo mejor es llevarlo, lo que tienen que hacer es llevarlo al punto SIGRE, que allí nosotros ya, como he dicho, lo descontaminamos y lo reciclamos. E incluso las cajitas de cartón, porque así nos facilita luego a nosotros la identificación en planta y demás. Es decir, en el botiquín de casa, el medicamento con su envase original y su prospecto, cuando se termine el tratamiento, se termine el medicamento o hagamos la revisión y caduque, tal cual, sin problema, al punto SIGRE, ¿no? Era el mensaje. Que no depositar, bueno, pues lógicamente hay cosas que el ciudadano asocia con la farmacia, como agujas, gasas, radiografías, etcétera, pues eso dificulta mucho el proceso, no es su sitio y debe ir pues a los cauces, ya sea al punto limpio generalmente, etcétera, ¿no? Bueno, aquí ya por no alargarme más, la respuesta del ciudadano, hemos dicho, es muy buena, estamos muy contentos porque son 9 de cada 10 hogares ya recicla, falta este pequeño, ¿no?, que quiero que todos lo sepamos, lo del envase vacío, pero ya se ha convertido en un hábito de reciclaje. Estamos ya terminando casi, porque llevamos este tiempo, la campaña de este año, que todos los años pues, nos gusta reavivar la conciencia de los ciudadanos. Está dentro de una campaña global, de un plan trienal que ya nos aprobó la Consejería, que se llama Un paso de frente por el medio ambiente. Este año el lema es Cada paso suma y, bueno, pues es lo que decíamos antes, ir recordando al ciudadano todo esto que decimos, cuáles son las ventajas, como ven luego en el siguiente, que es el folleto, qué tiene que llevar o no, y en los momentos claves, ¿no?, que es cuando terminemos un medicamento, se finalice, cuando acabamos un tratamiento o cuando revisemos el botiquín. Son los 3 momentos en que te enfrentas, ¿no?, a este. La ventaja es que no hay que hacerlo todos los días, como otros tipos de residuos. Esto es más tranquilo, tienes una farmacia cerca, o sea, que no hay excusa para el ciudadano. Le pedimos que nos ayude. Envases vacíos y demás. Y ya para terminar, simplemente, pues habíamos pensado que está previsto, ¿no?, pues ponerles la cuña y el spot de la campaña que está ahora en lanzamiento. O no sé si va a estar. La industria farmacéutica da el paso de ofrecer envases más ecológicos. Los farmacéuticos dan el paso de indicar cómo reciclarlos. Y tú, cada vez que das el paso de llevar los envases vacíos o con restos de medicamentos al punto SIGRE de tu farmacia, también estás siendo responsable con tu entorno. SIGRE, un paso al frente por el medio ambiente. La industria farmacéutica da el paso de ofrecer envases más ecológicos. Los farmacéuticos dan el paso de indicar cómo reciclarlos. Y tú, cada vez que das el paso de llevar los envases vacíos o con restos de medicamentos al punto SIGRE de tu farmacia, también estás siendo responsable con tu entorno. SIGRE, un paso al frente por el medio ambiente. Bueno, pues todo está eso, en televisión, radio, en internet, etcétera, prensa y nada más. Pues muchas gracias y a su disposición pues si tienen alguna pregunta. Muy bien, pues buenos días a todos y a todas y gracias a SIGRE por invitarnos a este acto. En julio del 2001 se autorizó el sistema SIGRE en Extremadura. 2 décadas después celebramos la buena salud de un sistema de reciclaje que es un ejemplo a seguir de cómo aprovechar y reutilizar los envases de los medicamentos. Extremadura fue una de las pioneras en implantar este sistema para recuperar estos envases que hoy en día forma parte intrínseca de nuestras farmacias y es parte también de nuestra rutina. La ciudadanía extremeña, afortunadamente, ya ha interiorizado la necesidad de entregar los medicamentos caducados para su reciclaje y eso merece destacarse porque se avala este sistema con nuestra confianza como reflejo de la excelente gestión de los mismos, lo que hace que los extremeños participen cada año más en este sistema de recogida. Como digo, el punto SIGRE es un claro referente de cómo gran parte de lo que consumimos, incluidos los medicamentos, se puede reciclar, contribuyendo a la conservación de la naturaleza. Con un pequeño gesto contribuimos a la reutilización de los recursos y al cuidado del medio ambiente.
En este caso, con los puntos SIGRE, cerramos de alguna forma el ciclo de vida de algo tan específico y tan cotidiano como son los medicamentos que todos utilizamos tarde o temprano. Sin darle la importancia que merece, depositando los medicamentos que no utilizamos en los contenedores SIGRE, estamos evitando una potencial contaminación medioambiental. Hay todo un proceso detrás de un punto SIGRE y hay que ponerlo y hay que darle la importancia, hay que valorizarlo como el mayor proyecto colaborativo del sector farmacéutico en nuestro país que apuesta por la economía circular. Se impide que los restos de medicamentos lleguen al medio ambiente, se facilita su reciclado, se contribuye a la valorización energética generando electricidad y se minimiza la emisión de CO2. En 2020 el sistema SIGRE recicló casi el 60% de los materiales de envases recuperados en Extremadura. En la Junta de Extremadura estamos firmemente comprometidos con un modelo sostenible de producción y consumo que permita reducir al mínimo los residuos y volver a utilizarlos como nuevo recurso. Estamos convencidos de que se puede y se debe reciclar más y mejor. El cambio hacia una economía circular es inevitable y, además, es el futuro. Tenemos confianza en la corresponsabilidad de los ciudadanos extremeños y de todos los agentes del sector farmacéutico para aunar esfuerzos que nos permitan avanzar hacia una economía, como decía, más circular. Las cifras de SIGRE reflejan una evolución positiva en nuestra región en 2020, pese a la pandemia. 78,24 gramos recogidos por habitante y año y una recogida media de 6.942 kilos al mes son datos que yo quiero resaltar como muy significativos, que merecen nuestro reconocimiento a todas las partes que lo consiguen. Felicitamos a SIGRE por su labor, felicitamos a los profesionales farmacéuticos, a las más de 660 farmacias colaboradoras en Extremadura, a los ciudadanos y a todo el sector por este proyecto tan colaborativo del que nos podemos sentir orgullosos. Yo animo a la población extremeña a que siga llevando los medicamentos caducados o que ya no necesiten al punto SIGRE de su farmacia para cuidar de su salud y del medio ambiente. Se trata de consolidar aún más un hábito saludable que cumple una función social y ambiental muy importante para nuestra región. Nada más y muchas gracias. Bueno, buenas tardes de nuevo, ya está casi todo dicho. Solo algunas reflexiones. En primer lugar, infinitas gracias, Juan Carlos y a Humberto, por haber hecho posible que cuando no se hablaba nada de economía circular en este país, ni siquiera se atisbaba hablar de economía circular en este país, estos señores tuvieron la gran idea, junto con los laboratorios, con las empresas distribuidoras, con nuestro modelo español de farmacia, de diseñar un logo como el que tienen ahí, que es circular. Antes lo que se hacía es, se promocionaba, se vendía y se tiraba. Y esa era la economía lineal. ¿Qué es la economía circular? Lo que hace SIGRE. Lo que hace SIGRE desde hace 20 años, que es, se promociona, se dispensa en la oficina de farmacia, se advierte que cuando el medicamento ya se lo haya tomado, deposita en envase en el punto, que cuando caduque, mande el envase al punto, o que cuando ya no sepa para qué es el medicamento, porque no se acuerde, mande el envase al punto. En este tiempo hemos avanzado mucho, ya se habla de economía circular, pero hasta entonces tenemos que agradecérselo a todos estos señores que vieron en la responsabilidad social corporativa una oportunidad para hacer mejor las cosas que hacían. No tenían la obligación, pero sí tenían el compromiso medioambiental, compromiso que expresaron los laboratorios, que expresaron los distribuidores, que expresaron Humberto y Juan Carlos y que expresaron también todas las oficinas de farmacia. Segunda reflexión.
Esto no sería posible si no tuviésemos el modelo español de farmacia. Cuando decimos que tenemos un modelo español de farmacia de lujo, es porque nos estamos refiriendo a que alrededor de la dispensación del medicamento hay una serie de elementos que acompañan a la dispensación del propio medicamento, como son el asesoramiento farmacéutico, como es detectar los problemas relacionados con los medicamentos y como es también el compromiso medioambiental y con la salud a través del punto SIGRE. ¿Eso sería posible si estos medicamentos, en lugar de las oficinas de farmacia, se dispensasen en los centros comerciales? Pues la respuesta es no. No sería posible. Por eso tenemos que seguir defendiendo un modelo español de farmacia y no solo defenderlo de boca, defenderlo y apoyarlo para que siga persistiendo. Y tercera reflexión importante. Aquí el engranaje clave es el ciudadano. Los demás han hecho un sistema. Pero el ciudadano es el que le da la manivela de la rueda para que gire la economía circular. Y afortunadamente tenemos, según los últimos datos, un 91% de las personas encuestadas conocían el punto SIGRE o los puntos SIGRE. Y en segundo lugar, tenemos un 84% de la población española que está muy sensibilizada con el medio ambiente. Esto tiene las ventajas medioambientales que han dicho. Se talan menos árboles, se da energía que equivalen a miles de hogares, se permite que los elementos tóxicos se eliminen y solo se reutilicen los elementos que no son tóxicos. Pero hay otro elemento que es el elemento de la salud, y con esto termino, y pasamos al turno de preguntas. El elemento de la salud es el siguiente. Yo he sido médico de pueblo y he hecho avisos a domicilio. Ustedes no se pueden imaginar lo que hay en esos bajos de los muebles de los comedores o en los armarios de los cuartos de baño. Antes del punto SIGRE, en los envases se ponía para la espalda, para la columna, para las cervicales, para el oído, y podía ser un analgésico o un antibiótico. Por lo tanto, aunque sobren medicamentos, lo que no recomendamos es que eso se siga poniendo, sino que se haga una revisión del botiquín y cuando no sepamos para lo que es, no los utilicemos. Porque nos podemos encontrar con los antibióticos. Y de tomar los antibióticos cuando no debemos, se producen que luego los antibióticos, cuando tenemos que utilizarlos, no sirven, porque se generan resistencia frente a esos antibióticos. Pues a eso contribuye el punto SIGRE. También contribuye el punto SIGRE a que haya menos accidentes por toma accidental de los niños y las niñas. Y también contribuye el punto SIGRE a que nos tomemos los medicamentos que están caducados porque no nos hemos fijado en el envase cuando caducaba. Y podemos tener un problema de toxicidad, ¿no? Con lo cual, todos esos elementos que son elementos de la salud son a los que contribuye el punto SIGRE. SIGRE ha hecho una evolución más, que lo decía antes Juan Carlos, de pasada, que es, habrán visto ustedes que hace ya algún tiempo, casi un año y pico, los medicamentos cada vez son más chicos y los blisters caben cada vez con más dificultad. De hecho, cuando te tomas una pastilla para meter el blister otra vez en la caja, es muy difícil. Eso ha permitido reducir un 28% el peso del envase. Pero es que eso es un compromiso con el medio ambiente. Porque el que ahora ya no traigan las cajas, esas pestañas que traían, que haya que despegarle la lengüeta, significa que SIGRE está haciendo algo más. Y es animar a los laboratorios a que fabriquen envases que estén más comprometidos con el medio ambiente. Por eso me parece que es una iniciativa integral de estos 20 años. Y me parece que tiene ventajas para el medio ambiente, pero muchas ventajas también para desde el punto de vista de la salud, ¿no? Así es que a mí solo me queda felicitar a todos los que lo han hecho posible, y esto forma parte de toda la cadena del medicamento. Buenas ganas de describir aquí ahora a quienes forman parte de todo esto. Felicitar
y seguir animando a que la población siga utilizando el punto SIGRE. Sobre todo, y muy importante, que cuando se vayan terminando los blisters y una caja trae varios blisters, que no tiren ni el blister ni la caja, que la vayan guardando, porque ahí es donde tenemos más margen de mejora para el punto SIGRE, más margen de mejora. Y siempre quedan restos, ¿eh? Es decir, aunque yo me tome una pastilla de paracetamol de 1 gramo, que son grandecitas, siempre quedan restos en el blister. Por lo tanto, que no lo tiren. Y ya no digo nada de los jarabes, por supuesto, ni de los inhaladores que vienen con el dosificador, ¿no? Así es que seamos responsables también en ese sentido y entre todos contribuyamos a que esto siga circulando, que es a lo que se dedica el punto SIGRE y por lo que lo felicito por estos 20 años. Preguntas. Si puede ser sobre este tema primero, pues como seguro vais a preguntar por otra cosa. Sí, consejero, sobre este tema primero. Esa imagen que ha dado de esos armarios de los salones comedor llenos de medicinas es muy significativa. Como médico rural, como responsable de la sanidad ahora en Extremadura, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo puede animar? ¿Qué opina respecto a que los médicos puedan recetar las dosis necesarias para cada enfermedad y que efectivamente no nos sobre? Imagino que hay dificultades, que los laboratorios pues bueno, tienden a esos envases mayores, 10, 20 pastillas de antibióticos, cuando solo vamos a necesitar tomarlos una semana. No, Pura, yo creo que hemos hecho las tareas, ¿eh? Creo que hemos hecho las tareas. Es verdad que hay experiencias que han fracasado, ¿eh? Yo recuerdo una experiencia que se hizo de unidosis, me parece que fue en Olivenza, Pedro, en Olivenza, que aquello fue una cagada manifiesta, quiero decir que aquello no funcionó. Pero no funcionó porque cada maestrillo tiene su librillo. Quiero decir, esto tiene una variabilidad clínica importante. Y no es lo mismo el mismo antibiótico para una infección de orina que el mismo antibiótico para una infección respiratoria o para una neumonía, que es una infección respiratoria un poquito más grave. Por lo tanto, es difícil hacer envases que vengan exclusivamente las dosis que te vayas a tomar. Eso es difícil, pero se ha avanzado, ¿eh? Yo recuerdo las cajas de determinados antibióticos como venían antes, y había cajas que valían como cajas de abastecimiento hospitalario, y sobraban pastillas, ni te cuento. Tanto que se promocionaban el autoconsumo por la calle de los pueblos a otra gente que tenían un problema parecido al que tú tenías, ¿no? Yo creo que en esto se avanza bastante. No obstante, es muy difícil adaptar los envases. Yo creo que se ha hecho un esfuerzo bastante importante y yo creo que además hay una racionalización, tanto en la prescripción como en la dispensación. Nosotros aquí tuvimos el ejemplo muy claro, que lo voy a poner. Cuando empezamos con la aventura de la receta electrónica, la primera receta electrónica no iba en la tarjeta, no iba en el chip, iba en un papel que llevaba un código de barra. Yo creo que ese fue el momento de la historia del SES, de la historia del INSALUD, no tengo tanta memoria para recordarlo, de la historia del SES, yo creo que en aquel momento fue cuando más medicamentos fueron a las casas de las personas. Porque el papel era fotocopiable, no así la tarjeta. Con lo cual, un miembro de la familia, otro miembro de la familia o a alguien que le habías dejado el papel para que fuese a recoger los medicamentos. Y aquello empezó a crecer. Yo creo que ahora las cosas están mucho más centradas. Y luego, confiemos en la labor de los sanitarios, sean médicos, enfermeros o farmacéuticos. Confiemos en la labor de las personas que tienen la ayuda a domicilio para que de vez en cuando nos hagan una revisioncita de los medicamentos. Y ahora hay otro elemento más en el que tenemos que ir trabajando. El papel que pueden tener las oficinas de farmacia en lo que es la dispensación, a ver si me explico bien. Si yo estoy tomando 5 medicamentos y me tomo 2 pastillas de 2 medicamentos por la mañana, 2 pastillas de 2 medicamentos por la tarde y por la noche me tomo las 5 pastillas, pues las posibilidades de las oficinas de farmacia, en lo cual tenemos que trabajar a futuro porque forma parte de la atención farmacéutica, será
que las propias farmacias, habiendo hecho la dispensación de esos medicamentos, hagan como una especie de blister donde venga la dosis de la mañana, la dosis de la mediodía y la dosis de por la noche. Eso nos permitirá mayor racionalidad en el uso de los medicamentos, pero sobre todo mayor seguridad para los pacientes. Porque lo que decía antes Pedro, el presidente del Consejo de Colegios de Farmacéuticos de Extremadura, tenía mucha razón. La diferencia entre una medicina y un veneno en muchas ocasiones es el rango terapéutico, es la dosis que utilice. Por lo tanto, ante esa población que es tan vulnerable en un medio rural como el nuestro, las oficinas de farmacia tienen mucho papel por delante en ese asesoramiento. Y esto me trae otra vez a la reclamación del modelo español de farmacia. Buenas, tengo varias preguntas, no sé si hacerlas todas juntas o de una. Atrévete, si nos Bueno, acordamos. vamos a ver. Empiezo. Quería saber cuándo empiezan las vacunaciones a mayores de 60 y cómo se van a hacer los llamamientos, si van a ser llamamientos masivos o va a ser por cita previa. Pues finales de esta semana, principios de las que viene, empezarán las vacunaciones en mayores de 60 años. Y habrá de todo, habrá de todo. Son con los profesionales sanitarios incluidos y sociosanitarios, deben ser alrededor de unas 183.000 vacunas las que tenemos que poner. La recomendación es que se sigan manteniendo los equipos de vacunación, no los sitios de vacunación masiva, los equipos de vacunación, para acelerar en la medida de lo posible esta cuestión, aunque la verdad que le tengo que dar las gracias al Servicio Extremeño de Salud y a la sociedad, porque en el dato de ayer teníamos el 73,5% de las personas mayores de 70 años con 3 dosis vacunadas, y de Janssen, que la media española estaba en el 5%, tenemos el 37,43%. Así es que supongo que el de 60 años a 69 en sanitarios y sociosanitarios seremos capaces de hacerlo también en unos días. Otra pregunta era que con el nuevo semáforo COVID, si pudiera detallar cuáles son las nuevas variables que se tienen en cuenta y cómo afecta en concreto a Extremadura con la situación actual. Pues a nosotros nos sitúa en nivel de alerta 1, que es como estamos, con lo cual no hay, de momento no hay nada. Y estamos esperando, porque ayer se aprobó los límites del semáforo, que ahora se basan más en la gravedad que en la incidencia acumulada, pero no están aprobadas todavía las medidas que van asociadas a cada uno de los niveles de alerta. Entonces, si me permite, voy a esperar a la reunión del Consejo Interterritorial de hoy y luego ya le aclararé todas las dudas que tengas al respecto. En un caso concreto, si se sabe algo de los holandeses, el grupo de holandeses que estaba la semana pasada que dieron positivo en Navas del Madroño. Ya queda muy lejos de mi mente eso. Ya ni... No, queda muy lejos ya porque Navas del Madroño está bien, afortunadamente, que era lo que más nos preocupaba, que se hubiesen producido contagios en Navas del Madroño, que es donde estuvieron, y ahora pues ya está la alerta sanitaria internacional dada y nada, lo que habremos sido es portada en alguna televisión holandesa, pero otra cosa. Vale, y dos preguntas que no tenían que ver realmente con la pandemia. Su opinión sobre la condena al Servicio Extremeño de Salud a pagar una indemnización a los familiares de la mujer que se precipitó por una ventana en el Hospital San Pedro de Alcántara. Pues respeto a la sentencia, lógicamente, eso es así. Y en segundo lugar, pues que esa sentencia lo que viene a decir es que no hubo dolo por parte del Servicio Extremeño de Salud en cuanto a esta cuestión desgraciada, por supuesto. Y yo creo que de todo esto, igual que de los expedientes de responsabilidad patrimonial y de todo lo demás, hay que aprender, ¿no? Tiene que aprender. De los incidentes, más que interpretarlos en términos solamente punitivos, lo que hay que hacer es una interpretación en términos de aprendizaje. Y probablemente pues nos tengamos que poner las pilas en determinadas cuestiones de este tipo y de otros, ¿eh? Es porque está preguntando por esto, pero podríamos preguntar por otro tema y también tenemos que ponernos las pilas en este sentido. Pero bueno, yo respetar la sentencia, ¿no? Y ya la última, lo prometo. Hemos recibido varias denuncias de la situación en Salvaleón y Barcarrota, que parece ser que se quejan de que no tienen médico, no sé cuál es exactamente.
Bueno, Salvaleón y Barcarrota es verdad que tienen algunas bajas de médicos en concreto. Afecta a 2 médicos de plantilla, 2 médicos de plantilla y 2 médicos de atención continuada, pero en ningún caso se ha quedado sin atención médica ninguna de las 2 poblaciones. Esto lo quiero dejar bien claro. Y luego, mire, lamentablemente, yo entiendo, yo entiendo la sociedad, entiendo a los alcaldes y alcaldesas que ante una situación como esta hagan todo lo posible y alguna cosa más por disponer de médicos. Llevamos advirtiendo que ante la mala planificación de hace ya años, no es de ahora, hay falta de médicos, desgraciadamente. No es que se vayan de Extremadura a otras comunidades autónomas, hay falta de médicos en toda España, en toda España. Y desgraciadamente, pues, estamos obligados a entendernos, las administraciones locales y la administración autonómica. Y lamento tener que decir esto, de verdad que lo lamento, pero si de verdad la recogida de firmas, por recoger no sé cuántas firmas, como los vales del Valispar, sirviesen para tener un médico extra, pues todavía tendría sentido. Pero yo animo a la sociedad que cuando tenga un problema de estas características, hombre, porque nos lo vamos a encontrar, porque no hay médicos. Entonces, que intentemos llegar a una relación donde le permitamos tener confianza al ciudadano en el sistema sanitario. Y que tanto la administración local como la administración autonómica estamos trabajando para que tengan médicos, que nosotros no nos levantamos por la mañana diciendo a ver si quedamos sin médico a Salvaleón. Que no hacemos eso. Ahora, lamentablemente, sean 2.000, 15.000 o 30.000 firmas, es que por muchas firmas no aparecen médicos. Y si alguien los conoce, por favor que me lo diga porque los contratamos. Y yo creo que ha llegado un momento en el que este problema se va a dar, que no son recortes, a pesar de lo que diga la oposición destructiva, que no son recortes, pero que tenemos que llegar a un entendimiento, porque yo creo que también es de justicia que la administración local y la administración sanitaria vele por darle la máxima confianza a los ciudadanos y que vamos a hacer todo lo posible entre las 2 administraciones para que dispongan de una atención sanitaria atajando el problema que están teniendo. Y a eso es a lo que invito a los alcaldes y alcaldesas y por supuesto, ese es con el ánimo que todos los días amanece la consejería y con el ánimo que todos los días amanece el Servicio Extremeño de Salud, ¿no? Y poco más le puedo decir de esta situación, que en cuanto sea posible lo arreglaremos, si no queremos tener problemas. Es que no lo sé. Es que no lo sé, Pura, porque ¿sabes lo que pasa? Que estamos organizando, se aprobó ayer, estamos viendo cuántas dosis tenemos en estocaje, estamos viendo cuántas dosis necesitamos para los mayores de 70 años que ya se están vacunando y que están citados. Creemos que tenemos dosis suficientes para empezar ya, pero esto requiere un cierto esfuerzo de logística. Yo no creo que vayamos a volver a utilizar los puntos masivos de vacunación. Se va a hacer por zonas de salud. Y los trabajadores tienen mucha probabilidad de que se vacunen en sus centros de trabajo. Y que probablemente, si no es una llamada, el Servicio Extremeño de Salud hará una convocatoria masiva, como ha hecho con Janssen o como ha hecho con la tercera dosis de Moderna o de Pfizer. Hará un llamamiento masivo o llamará personalmente. Hay poblaciones que son tan pequeñas que comenzaremos a vacunar enseguida y que terminaremos de vacunar enseguida, ¿no? Pero es que no puedo decir mucho más, porque es que el acuerdo fue ayer por la tarde. Nosotros estábamos preparando desde ayer ya la logística y yo espero que en la reunión de hoy del Consejo de Dirección del SES tengan alguna noticia ya al respecto. En cualquier caso, la sociedad estará informada. Aquí nadie se va a quedar sin vacunar por no informar. No se preocupen. Nada más.
Muchísimas gracias a todas y a todos. Con nosotros, pues exactamente igual, pues nada, muchas gracias. Enhorabuena.